Burlarse de Dios y del diablo no tiene diferencia. Al final, estarás jodido. A lo largo de la historia de la humanidad, innumerables leyendas y mitos sobre interacciones de los demonios con los humanos han sido contadas y transmitidas de generación en generación. Muchas de estas relatan cómo hombres avaros entregaban todo, incluida su alma, por un poco de riqueza terrenal, siempre saliendo perdiendo, o cómo los diablillos conocidos como súcubos e íncubos se alimentaban de la energía vital de los humanos por medio de sueños de índole carnal, incluso de cómo mujeres quedaron preñadas por estos seres de bajo astral, trayendo desgracia no solo en la vida de la progenitora, sino que también terror a las familias y pueblos cercanos. Pero hoy no traigo a ustedes estas típicas y muy conocidas historias. Esta noche les traigo relatos cortos y reales de cómo fue que simples mundanos fueron capaces de enfrentarse al diablo y salir victoriosos, sea con astucia, magia, protección divina o incluso su propia fuerza de voluntad. Nuestro primer relato nos llevará al pasado mucho antes del nacimiento de Jesús. Eran los años 970 a.C., cuando el hijo de David, el rey sabio Salomón, ascendió al trono. Las leyendas cristianas cuentan que Salomón fue bendecido por Dios con una gran sabiduría, y se dice en el medio ocultista actual que este hombre fue de los invocadores más poderosos que jamás hayan existido. Entre sus hazañas está la construcción del primer gran templo de Israel, del cual se dice, por cierto, cuando sea erguido el tercero de estos grandes templos, será una de las señales indiscutidas de la llegada del Anticristo. También se le atribuye la escritura del Testamento de Salomón, un libro apócrifo, o sea, un texto bíblico que ha sido descanonizado, o mejor dicho, excluido de la Biblia por contradecir los textos santos o denotar pasajes que para la Iglesia moderna podrían causar problemas en sus feligreses. Dice el Testamento de Salomón cómo fue que aquel rey logró levantar la primera gran iglesia de Israel, obligando a varios demonios a ayudar en la construcción. Se dice que durante su vida Salomón logró capturar, invocar y someter a una legión completa de demonios, conocidos por los judíos, griegos y egipcios, de entre los cuales se encontraban nombres poderosos. De las cosas que se cuentan es que este hombre lograba poner estos seres bajo su control gracias a un poderoso anillo que le fue encomendado por el arcángel Miguel, además de que fue el mismo Salomón el que escribió el grimorio más efectivo con información precisa sobre estos seres, desde sus nombres, habilidades, riesgos, debilidades y rituales. Muchos ocultistas y brujos de la actualidad afirman haber logrado invocar o hasta someter demonios gracias a la información dada por este grimorio. Es por su legado, el hecho de haber sometido a trabajo forzado a demonios tan peligrosos como Asmodeus y el haber escrito el grimorio más efectivo, que Salomón se lleva el título de la primera persona en la historia conocida en haberse burlado del diablo. Durante el siglo XIX, un hombre pobre conocido como Martín Busca llegó desde España a Valparaíso. El señor creía que huyendo de España podría hacerse rico en América, como muchos de sus compatriotas han hecho desde la conquista. El hombre, que no tenía ni un céntimo, vagó por las calles de la ciudad, buscando trabajo y qué comer. Durante su vagancia, en sus quejas, un hombre bien vestido y de buen aspecto se apareció ante él, ofreciéndole todas las riquezas que siempre había deseado. Cansado de su pobreza y asqueado por el hambre, el español aceptó, entregaría su alma a aquel ser a cambio de una infinita riqueza. El hombre de aspecto elegante dio como plazo de entrega el día de su muerte. Cuando tu último aliento haya sido exhalado y tu cuerpo haya tocado el suelo, reclamaré lo que me pertenece, dijo antes de marcharse. Con el tiempo, don Martín se volvió bien conocido en aquel lugar, ya que nunca dudó en ayudar con su riqueza a todos los que lo necesitaran, e incluso decían los trabajadores de su hacienda que aquel señor era el más amable que jamás haya existido.
Cercana a la fecha de su muerte, una carroza tirada por imponentes caballos negros comenzó a rondar los alrededores de su casa, haciéndole recordar al ya anciano Martín su promesa. Sin explicar en vida cómo habría obtenido sus riquezas, escribió una carta. Llegado su final, fue encontrado en el sueño eterno sobre su cama. Se leyeron las palabras escritas en el papel, contando su vida y pidiendo que mi tumba no toque el suelo, coloquen las patas del león en cada esquina y que mi cripta no se hunda en la tierra. Fue así como aquel ser jamás pudo tomar el alma de Martín, ya que su tumba antisísmica jamás estaría en contacto directo con el suelo, convirtiéndose así en una de las pocas personas en la historia moderna en burlarse del diablo. O eso es lo que la gente cuenta. Este tercer relato nos sitúa en dos puntos diferentes de la historia. Siendo el primero en la época medieval, ordenaron la construcción de un puente que cruza el río Lot, con esperanza de volverse un punto estratégico en la lucha contra los ingleses. Afortunadamente para los lugareños, ninguna batalla fue vista en sus tierras. Rondaba el año 1378, cuando el maestro constructor, cansado de no poder dar fin a la obra a pesar de su inauguración en el 1350, solicitó la ayuda de un diablillo, el cual aceptó gustoso participar a cambio de las almas de todos los involucrados en la construcción. El maestro constructor y los trabajadores, exhaustos por no ver fin, aceptaron el trato. El diablillo no dejaría ni un instante la construcción, y ellos entregarían todo al finalizar. Llegado el fin de la obra y justo antes de ser colocada la última piedra, el maestro constructor pidió al diablillo que trajera agua de la fuente de Chartreux para saciar su sed y la de sus trabajadores. Ingenuo, o más bien confiado de que ya estaba colocándose la última pieza del puente, aceptó. Se dirigió al lugar para encontrar la fuente de Chartreux totalmente seca. Furioso, volvió al puente, encontrando que la última piedra no había sido colocada. De ese modo los trabajadores engañaron al diablillo burlándose de él. Este ser, al haber abandonado el puente antes de que se finalizara la obra, se vio prohibido de las almas de los trabajadores al incumplir él mismo su pacto. Durante más de 300 años, el diablillo furioso iba todas las noches a quitar la última pieza del puente, en acto de venganza por las burlas de los trabajadores, y todas las mañanas se colocaban piezas nuevas. Llegado el 1879, se llevó a cabo una labor de restauración en el puente. Ahí, durante el trabajo, Paul Gott, fastidiado de que el diablillo siempre quitara esa pieza, impregnó de cemento fresco alrededor de la nueva colocada. Al caer la noche, el diablillo se vio pegado al gigantesco ladrillo, quedándose atrapado ahí hasta nuestros días. Así, el diablillo fue humillado por los humanos 2 veces, el maestro constructor y los trabajadores en la Edad Media, y Paul Gott durante el siglo XIX. Con esta historia termina el video. Agradecería mucho que dejaran su like y se suscribieran, además de dejar en los comentarios cómo es que ustedes tratarían de burlarse del diablo y salir victoriosos. Este fue Mr. Coque y les deseo una buena noche.